Saludos y bienvenidos a otro episodio de Así las Cosas por Ferraioli. Yo soy Maristela Collazo, socia capital de Ferraioli y tu host de Así las Cosas. Hoy nos acompaña una persona bien importante en Puerto Rico, nada más y nada menos que la presidenta de United Way Puerto Rico, Glorimar Rivera Báez. Glorimar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por estar aquí, por decir que sí. Yo confieso que siempre me pongo un poquito nerviosa cuando tengo estas entrevistas que son menos técnicas, que son más de desarrollo profesional, porque cada historia tiene como un tono importante de sacrificio, de esfuerzo, y me da mucha emoción asegurarme de que hago las preguntas correctas y tenemos la conversación que hay que tener. Así que estoy bien ilusionada con esta conversación y te agradezco tu tiempo. Ay, no, gracias. Me encanta la oportunidad que tenemos a través de este espacio. Les felicito por el proyecto y bien entusiasmada. Súper. Pues vamos, directo. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional, en qué te formaste en la universidad y cuál ha sido ese caminar que te trajo hasta aquí. Pues mira, yo soy psicóloga industrial organizacional de profesión. Qué chévere. Tengo un doctorado en esa especialidad. Comencé mi bachillerato en psicología, al principio con el deseo de completar los estudios graduados en el área clínica y con el deseo de poder trabajar directamente con las personas en su proceso de recuperación, en su proceso de desarrollo personal. Y con el paso del tiempo conocí acerca de la psicología industrial organizacional, que al principio fue la oportunidad para poder completar un grado de maestría a fin de seguir los estudios de clínica. Pero cuando empecé a estudiar en el campo de la industrial organizacional, me encantó todo lo relacionado al mundo organizacional, cuán dinámica es la especialidad, porque puedo trabajar en distintos sectores privados, sector sin fines de lucro, de base de fe, comunitario, y entonces completé la maestría y luego seguí para el PhD. Y bueno, me tomó más tiempo porque lo dividí, pero ¿verdad? Lo completé. Y al día de hoy, desde la psicología industrial organizacional, pues he validado que la decisión que tomé fue la correcta. Nada en contra de mis colegas clínicos y otras especialidades, pero yo digo que la psicología industrial organizacional es un campo bien dinámico. Y yo crecí en un hogar donde el área social era bien importante. Mi papá es pastor de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, y su primera asignación pastoral fue cuando yo tenía 5 meses. Así que yo llevo toda mi vida relacionada a lo que es el área de servicio, lo que es desde las comunidades de fe, pero también viendo cómo a través de la iglesia pues se da esa organización comunitaria para poder apoyar a distintas personas en distintos sectores. Así que siempre ha estado bien cerca de mi corazón lo relacionado al servicio social, comunitario. Y luego de completar los estudios, pues he estado en distintas áreas. He servido a nivel de consultoría en el sector privado, en distintas industrias. También he trabajado en organizaciones sin fines de lucro, y al día de hoy, donde me encuentro, pues yo digo que combina lo mejor de mis dos mundos, lo más que me apasiona, que es poder estar trabajando cerca del sector privado, pero desde un enfoque de inspirar, motivar para que el sector privado sea un aliado estratégico de las comunidades y apoyar en lo que es el sector sin fines de lucro en el país. Así que soy bien afortunada de poder sentirme satisfecha y agradecida de que todos los días puedo poner en función los dones, talentos, los conocimientos que adquirí en el campo académico. Esto me encanta, y siempre hago esta pregunta porque precisamente esta información que tú me compartes desde tu óptica es lo que quiero hablar, lo que quiero compartir. Mencionaste 2 cosas que me tocan de cerca y con las cuales me identifico. Bueno, varias, pero 2 que voy a hacer énfasis. La primera es que saliste a estudiar con un tema en mente, con una visión, y en el transcurso eso cambió. A mí me pasó eso. Entonces, me encanta cuando las personas profesionales exitosas hacen ese tipo de hincapié en sus historias, porque yo creo que existe
esta percepción de que cambiar de rumbo, cambiar de idea, cambiar de profesión o hasta de planes es malo, que eso provoca incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, y yo pienso que todo lo contrario, que quienes somos lo suficientemente valientes de reconocer que el plan original no es el que voy a seguir, que cambió, por la razón que sea, yo pienso que eso tiene un mérito bien especial, y me encanta que sea parte de tu historia. Gracias. Y me encanta que dijiste que te diste cuenta que habías tomado la decisión correcta, porque muchas veces, hablando de fe, cuando uno toma esas decisiones, tú lo haces por fe. Tú no tienes la bolita de cristal para decir, estoy tomando la decisión correcta. Tú dices, yo siento en mi corazón que este es el camino, y tú dices, por aquí voy. Sí. Y no es hasta después que uno dice, estuvo bien. Sí, no, y así es porque, bueno, y la realidad es que en la marcha se generan expectativas, no solo expectativas de uno, sino expectativas de seres queridos, pero también de personas alrededor que de alguna manera invierten energía, tiempo en el desarrollo, pues, de uno. Y a nivel de la academia, yo recuerdo que en el bachillerato tuve experiencias bien positivas en mi proceso de formación académico en la UPR, aquí en Río Piedras, y entre ellas participar de un programa que estaba enfocado, un programa con fondos federales enfocado en el desarrollar estudiantes para que fueran profesionales en el futuro, enfocados en las áreas clínicas. Y yo recuerdo que en ese proceso de yo decidir qué voy a hacer, dónde me muevo, en alguna medida, pues venían esos pensamientos de, wow, hay expectativas de profesores, de personas que invirtieron de alguna forma en lo que es el proceso de formación, que tienen expectativas de que uno complete cierta carrera, de que uno luego se convierta en un investigador, que uno pues aporte a todo lo que es en este caso pues el área de las ciencias sociales, desde el área de la psicología clínica. Y uno tiene que trabajar con ese manejo de expectativas primero de lo que uno desea y luego, una vez está eso resuelto, yo creo que uno puede, y las personas a su alrededor, uno puede, ¿verdad?, mostrar que uno está en el lugar correcto. Y al día de hoy, años después, me he encontrado personas que fueron claves durante esas etapas y ven cómo no ha habido una desvinculación, sino que ha habido una transformación de esa carrera profesional, aportando el bienestar de la sociedad, el bienestar de las comunidades, desde otras facetas. Pues al final del día, si uno está claro del propósito, lo que uno desea perseguir, pues mira, lo demás va a fluir en cierta forma. Me encanta porque tú lo dices desde el tecnicismo, ¿no?, de la psicología, es un manejo de emociones, y yo, que no sé nada de psicología, le digo como que estoy siendo transparente, keeping it real, como decimos. So, me encanta como que tú le pones el nombre correcto de la cosa, manejo de expectativas y de emociones, súper. Pero, o sea, creo que es importante porque te sorprenderás la cantidad de personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, que todas me hablan de cambios, de cambios inesperados. Tuve la oportunidad de hablar con la gobernadora Sila María Calderón, y ella era ama de casa, y su expectativa y la expectativa de sus seres queridos era que ella iba a seguir siendo ama de casa. Y cuando su hija menor cumplió 3 años, ella decidió irse a trabajar a la fuerza laboral. Y su mamá le dijo, las mujeres que trabajan no son felices. Hablando de manejo de expectativas y manejo de emociones, y como ella, aún con eso, toma la decisión de ir tras sus sueños, y bueno, el resto es historia, ¿no? De lo que logró. Historia poderosísima, sí. O sea, que te sorprendería la cantidad de personas con las que hablo, que todos han tenido un momento donde tenían que tomar la decisión de, voy a seguir por el camino original, o el trazado, o el que esperan otros de mí, o voy a seguir lo que en mi corazón siento que es lo correcto. Y el 100% la historia les ha dado la razón. Así que me encanta que, de nuevo, otro ejemplo más en el caso tuyo. Y atándolo, hoy en día eres la presidenta de United Way Puerto Rico, una entidad bien importante en Puerto Rico, sobre todo en el tercer sector, o, ¿verdad?, el sector que maneja las entidades sin fines de lucro. Cuéntame qué es esto de United Way, qué hacen, cómo lo hacen.
Bueno, pues quiero comenzar hablándote de lo que es la trayectoria de la organización. Súper. Porque es importante destacar que United Way Puerto Rico es mejor conocida por muchas personas en Puerto Rico como Fondos Unidos de Puerto Rico. Me sucede mucho que voy a distintos lugares y hay personas que son bien directos y me dicen, pero ¿qué es esto de United Way? ¿Cuánto tiempo ustedes llevan? Y cuando les menciono a Fondos Unidos de Puerto Rico, ahí es que de pronto, hacen clic y luego la pregunta, ¿y qué pasó con ustedes? Y es el hecho de que nosotros llevamos ya, el próximo año cumplimos 6 décadas. Son 60 años en Puerto Rico. Y Fondos Unidos de Puerto Rico, como muchas personas le conocen, ha sido esta organización insignia o esta organización que se ha destacado en Puerto Rico cuando en sus comienzos no habían organizaciones como la nuestra. Digo, al día de hoy no hay ninguna organización que haga exactamente, tenga un modelo igual al modelo que nosotros tenemos, pero en esas primeras décadas en Puerto Rico no había un movimiento tan organizado o estructurado de lo que es el sector social o el sector sin fines de lucro en la isla. Así que Fondos Unidos de Puerto Rico llegó a la isla para ayudar a estructurar y a identificar recursos para las organizaciones que ya estaban realizando trabajo importante de servicios directos con las poblaciones más vulnerables en la isla. Así que durante esas primeras décadas, United Way, ¿verdad?, conocido como Fondos Unidos, se dio a la tarea de identificar recursos a través del sector privado, principalmente a través de la recaudación de fondos, de donantes privados, empresas que sintieran ese deseo y bueno, la voluntad de poder y el compromiso de aportar para que temas de salud, personas y familias con condiciones de salud de escasos recursos, personas que tenían dificultad de escasos recursos para tener educación de calidad y muchas otras áreas importantes, pues se pudieran canalizar estos fondos para apoyar la gestión de las organizaciones sin fines de lucro en la isla. Con el paso del tiempo, la organización ha ido evolucionando en términos de los pilares, el alcance y el tipo de colaboraciones que establecemos. En el 2019 hicimos una transición de Fondos Unidos de Puerto Rico a United Way Puerto Rico. Aquí hay un asunto de marca. Amo. Un asunto de marca bien delicado, que esto es un asunto de esos de pique y se extiende, ¿verdad? Por lo que representa. Porque ese posicionamiento de cuando la gente reconoce más la marca de Fondos Unidos versus United Way Puerto Rico, y el hecho es que si nos buscas a nivel de incorporación, estamos como Fondos Unidos de Puerto Rico, así que seguimos, ¿verdad?, siendo la misma entidad para efectos de lo que es esa personalidad jurídica. No sé si lo estoy diciendo de manera correcta. Wow, termina así, lo hiciste perfecto. Así que nosotros en el 2019 hicimos esa transición porque hay otro dato importante que muchas personas no conocen, y es que United Way es parte de una federación, es un sistema federativo. Y formamos parte de una red de organizaciones United Way, que estamos cobijados bajo la misma sombrilla. En este caso, al día de hoy, United Way Worldwide. Somos la organización sin fines de lucro más grande a nivel global. Con la distinción de que todo lo que se trabaja en las distintas localidades se queda local. O sea, el impacto es local. Importantísimo. Así que lo que compartimos, básicamente, además del nombre, es los conocimientos, ese valor añadido, esas mejores prácticas que nos permiten ser más efectivos en los distintos lugares donde están. La estructura, la formalidad. La estructura, exactamente. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestra idiosincrasia en Puerto Rico, ¿verdad?, nuestra relación con los Estados Unidos, ¿verdad?, de una manera bien particular, pues nosotros podemos beneficiarnos de todas las prácticas relacionadas a abogacía, política pública. Por ejemplo, en una semana y media yo voy para Washington a participar del Advocacy Forum, que va a reunir a todos los United Ways en Estados Unidos y los territorios. Me encanta. En Estados Unidos solamente hay alrededor de 1,000 United Way. En algunos estados hay varios United Ways. Sí, por el tamaño. Exactamente. Así que nosotros tenemos, a través de esta relación, pues la gran ventaja de poder tener acceso, porque cuando hablamos de una red, el pool, ¿verdad?, y el empuje que hay para atender temas de política pública, temas que impactan a las comunidades, pues tiene un empuje mayor. Pero todo se queda local. Lo que quiere decir es que la recaudación de fondos, las decisiones que nosotros tomamos son todas locales. Y lo mismo ocurre con Fondos Unidos
Unidos de México, de Colombia, hay en Brasil, hay en Panamá. ¡Qué chévere! Hay en Asia, hay en España, en distintos lugares. Y esa formalidad, yo lo viví con Girl Scouts, es bien importante, porque a la hora de tú hablar de ese deployment de los fondos, de esa ejecución, esa estructura, ese apoyo a nivel nacional, eso hace una diferencia y tú lo notas con las entidades sin fines de lucro que son locales, que empezaron de cero, que oye, maravillosas todas, con propósitos hermosos, pero tú notas la diferencia, ¿no? Y yo creo que sobre todo por lo que tú estabas comentando de que ustedes buscan esos socios privados, corporativos, pues es una cierta garantía de que lo que tú vas a dar va a servir a un propósito real, supervisado, eficaz. Y yo creo que eso en Puerto Rico, y vamos a hablar ahorita de la filantropía en Puerto Rico porque creo que hay mucha tela para cortar. Sí, yo quiero añadir, Maristela, que en el caso del sector social, la credibilidad es la pieza, ¿verdad? La piedra angular, es el fundamento, la base para poder desarrollar estas relaciones. Y como muy bien compartes, esa credibilidad, esa trayectoria es lo que permite que las personas pues depositen la confianza de que esa aportación monetaria o esa dedicación, ¿verdad?, de horas voluntarias o diversos recursos, pues va a estar bien canalizado porque la rendición de cuentas pues es un elemento bien importante. Nosotros, en términos de qué estamos haciendo ahora en esa transición, nosotros estamos ahora mismo enfocándonos en 4 pilares, que son las oportunidades para la niñez y juventud, el pilar de desarrollar comunidades saludables, resiliencia comunitaria y seguridad financiera. Antes nosotros hablábamos de 3, educación, salud y estabilidad financiera, y decidimos a través del plan estratégico que se aprobó el año pasado, a través de la Junta de Gobernadores de United Way Puerto Rico, que nosotros queríamos tener unas definiciones más claras, operacionalizar mejor lo que son los pilares y el alcance en vez de etiquetas generales, que podamos establecer unas hojas de ruta bien delimitadas para estas 4 áreas importantes. El trabajo lo hacemos a través de las organizaciones sin fines de lucro porque están ya en el field, porque están en las comunidades. Pilares, perdona que te interrumpa, ese plan estratégico, ¿a cuántos años es? Nosotros este último lo establecimos a 5 años, es el plan 2030. Sí, oye, es que típicamente son a 5, pero pregunto, ¿verdad? Porque Sí, cuando yo empecé en la organización, la primera encomienda que la Junta de Gobernadores me dio fue, hay que trabajar con el plan estratégico, lo cual fue para mí un escenario idóneo, porque fue como tener un canvas en blanco, pero con todo este legado maravilloso de la organización, pero poder llegar como líder, como persona con una encomienda tan importante, ¿verdad?, de una gran envergadura, y que te den ese espaldarazo, ¿verdad?, de parte de la Junta, de vamos a trabajar con el plan, vamos a establecer la hoja de ruta para los próximos 5 años, para mí fue el escenario idóneo. Y es una junta sofisticada, o sea que es mucho decir que depositen tu confianza, su confianza en ti, eso habla de ti y de tu profesionalismo y tu trayectoria. Vamos a hablar de ti. Presidenta de United Way Puerto Rico, que de nuevo no es poca cosa, es una entidad importante a nivel internacional, una junta sofisticada, exigente, un propósito visible. ¿Cómo, o sea, qué sacrificios, qué ruta tuviste que tomar para llegar hasta esa oportunidad que no es, ¿verdad?, una oportunidad común? ¿Qué costó llegar hasta ahí? Pues mira, te cuento que ahorita te mencionaba que a lo largo de los 20 y tantos años ya de experiencia en el campo laboral, pues he tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado, el sector sin fines de lucro e incluso trabajar por cuenta propia como consultora en el área de psicología industrial organizacional. Yo hice una transición, yo diría que mi primera transición bien grande a nivel profesional fue en el 2017, luego del paso del huracán María. Yo me encontraba trabajando proyectos por cuenta propia y tenía pues ¿verdad?, me sentía bien satisfecha con los proyectos que estaba trabajando como consultora. Y en ese momento el obispo de la Iglesia Metodista de Puerto
Puerto Rico, ya yo estaba vinculada y apoyando los proyectos comunitarios de la iglesia en el desarrollo de liderazgo y desarrollo de programas, y estaba también relacionada a la organización sin fines de lucro de la Iglesia Metodista, Rehaciendo Comunidades con Esperanza. En ese momento el obispo pues me hizo el acercamiento para que pudiera dirigir la organización, porque no tenían un director ejecutivo en ese momento, y dado las circunstancias del país, pues ese llamado de, ¿verdad? Uno lo sentiste aquí el tucutucu. Exactamente. Sí. Pues estos dones, estos talentos, estas bendiciones que Dios me ha dado, pues ¿para qué son? Si no son para ponerlas a la disposición de otras personas, ¿verdad? Yo te comentaba que eso ha estado bien cerca de mi corazón. Así que en ese momento yo hice un pivot, dejé todo lo que estaba, ¿verdad? Otros proyectos, y dije, este es mi llamado, yo me voy a dedicar a trabajar con la organización. Teníamos varias subvenciones que totalizaban casi $30 millones para la reconstrucción de las comunidades. Empezamos a trabajar con municipios y a escalar los proyectos de pocos municipios hasta llegar a 34 municipios, que es cuando yo salgo habiendo completado esos proyectos. Estuve alrededor de unos 6 años en la organización. Y al cabo de esos 6 años, con la satisfacción de haber completado todos los proyectos y las subvenciones que habíamos identificado, y mucho más. Muchas cosas, ¿verdad? bien significativas, que se quedan como parte de esas experiencias, ¿verdad? Vividas. Yo deseaba regresar al sector privado, a ofrecer servicios de consultoría. Así que fue una decisión complicada para mí, porque nuevamente está este debate entre lo que son las expectativas y ese deseo, ¿verdad? Que a veces uno siente que es bien, ¿verdad? Bien íntimo, de pues el servicio, el dar, el devolver lo que uno tiene, claro, los conocimientos. Así que para mí era una decisión bien complicada desprenderme del rol que tenía, para hacer una transición a otros proyectos, pero sentía que era el momento de cambiar. Sentía que ya yo había completado esas encomiendas, que la organización la estaba dejando en un momento mejor y había logrado las metas hasta ese entonces, y hago una transición que me costó mucho trabajo para regresar a ser consultora, con lo que eso implica. Que ahí volvemos el punto de la valentía, de los cambios y el trabajo, lo que dejaste atrás y lo que te costó. Cuéntanos, ¿qué te costó? Pues en ese momento, ¿verdad? Esa primera transición, porque luego viene la transición de United Way. En ese momento era varios aspectos. El que iba a ser una transición de consultora, yo había sido consultora en el pasado, pero consultora, pero también combinando, ¿verdad? Ciertos proyectos fijos. En esta ocasión yo me lanzo a ser consultora y a trabajar mis proyectos desde cero, sin tener ese safety net, ¿verdad? A nivel de los ingresos, pero bien clara, bien enfocada, bien optimista, y ya visualizando el logro de esas metas y lo que iba a alcanzar. Y te tengo que decir que de forma casi inmediata, los proyectos que yo había dejado en el 2017, de esos clientes que había completado proyectos, cuando se enteraron de que ya yo estaba en la libre comunidad, me dieron, magnífico, Glorimar, qué bueno, porque tengo este proyecto y este otro que quiero que me apoyes, proyectos de manejo de talento, desarrollo organizacional, diagnósticos organizacionales. Así que casi de manera inmediata yo comienzo a trabajar en múltiples proyectos, y esos proyectos y esos clientes te llevan a otros clientes. Claro. Y de pronto tengo la oportunidad de trabajar con clientes que me llevan a proyectos en las Islas Vírgenes, en Estados Unidos, y entonces uno empieza a disfrutar, ¿verdad? Lo que te decía, esa otra área que me llena de mucha satisfacción, y te digo, fue un proyecto detrás del otro. Un día recibo una llamada telefónica de esta persona, ¿verdad? Que me conoce. Me encantan estas conversaciones que empiezan con un día recibí una llamada. Una llamada no esperada. Y me dice, mira, Glorimar, es que hay una oportunidad, y yo creo que tú serías muy buena para esa oportunidad, que es en una organización sin fines de lucro. No me da detalles. Yo le dije, mira, es que ya yo hice un phase out del sector sin fines de lucro, y yo no me visualizo en este momento, ¿verdad? Regresando. No, Glorimar, date la oportunidad. Yo creo que debes escuchar. No te puedo dar detalles porque yo no soy la persona que está manejando, ¿verdad? Ese reclutamiento, pero creo que vale la pena que escuches de qué se trata. Y bueno, también bajo el supuesto de que uno no debe
cerrar oportunidades y que uno debe escuchar, ¿verdad? Y tener las conversaciones, ¿verdad? En el momento cuando surjan. Pues le dije, pues magnífico, dale mi número de teléfono y vamos entonces a dialogar. Recuerdo que ese día, si no me equivoco, ese día por la tarde, yo estaba recibiendo la llamada telefónica de esta persona, miembro de la Junta de Gobernadores de United Way, y me dice, es que estamos buscando la posición de presidente o presidenta de United Way Puerto Rico. Y ahí yo tengo que decirte que dice, United Way, porque ya yo colaboraba y apoyaba o trabajaba desde el sector sin fines de lucro con United Way. Y United Way o Fondos Unidos de Puerto Rico es de estas organizaciones que en Puerto Rico, yo creo que si nosotros hablamos del sector privado, empresas que han sido significativas en el desarrollo social de Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro, entidades cívicas, pues cada uno puede mencionar, exacto, alguna. Y United Way ha estado, y yo recuerdo haber crecido con United Way. Yo también, Fondos Las Unidos, campañas, Fondos Unidos, y uno veía estas campañas maravillosas con Ernita, con Dani Rivera, con distintas empresas, ¿verdad? Evocando a estos valores tan importantes para el país. Así que eso captó mi atención. Y bueno, le expliqué a la persona, le dije, yo estoy en una etapa en mi vida en la cual yo tengo estos proyectos, estoy haciendo estas cosas que son significativas para mí, y la persona me dijo, pero nos gustaría que pases por el proceso, piénsalo, si estás interesada, somete los documentos. Basado en la credibilidad de la organización, nuevamente. Volvemos a la marca. Sí, basado en la credibilidad de la organización, ese legado y esa trayectoria, yo dije, esto es una oportunidad que no se da todos los días. Y que vale la pena explorar. Así que decido pasar por el proceso y en términos de sacrificio, lo que estaba sobre la mesa era o construir el legado de mi nombre y lo mío desde ese enfoque empresarial y lo que, ¿verdad? Es ese legado personal a través de pues este negocio, desprenderme de eso, que créeme, María Estela, que me costó mucho trabajo a nivel de procesar para hacer una transición a una pues entidad que ya pues desde todo lo que tiene que ver con esa estructura de uno regresar a la fuerza laboral, ¿verdad? Una junta, sobre todo una junta, que sabemos que las organizaciones sin fines de lucro, pues la junta tiene un rol bien importante. Así que yo te diría que ese primer sacrificio se dio en poder decidir realmente qué era lo que yo quería y qué iba a dejar atrás. ¿Ibas a dejar atrás a Glorimar? ¿Ibas a hacer United Way? Sí. Qué fuerte. Sí, es que sí, eso es. Sí. Así que yo, en ese momento, se dio, yo creo que las cosas no se dan a veces en el vacío. Yo pues soy una persona de mucha fe, así que yo creo que en ese momento no fue casualidad que yo había culminado los proyectos en varios clientes. Wow. Ciertos proyectos los había completado y tenía sobre la mesa coger uno nuevo. Tenía sobre la mesa propuestas aprobadas con gran parte de esos clientes para continuar en otros proyectos. Pero el momento fue importante porque era un momento en el cual yo tenía que decir, si yo tomaba la decisión, no iba a quedar mal con las empresas. Y eso es buen punto porque hacemos los cambios, pero no quedamos Así mal. que no fue un cambio abrupto, impulsivo, sino que me dio la oportunidad de poder decirle a las empresas, miren, esto es una pausa, vamos a transicionar, voy a transformar a otras etapas, en otras fases, nos vamos a seguir viendo, pero ¿verdad? Dejando las puertas abiertas. Así que sí, lo más complicado fue un poco desprenderme de lo que era el desarrollo de Glorimar Rivera Báez y esa marca, ¿verdad? Para entonces hacer una transición. Y la hice y me ayudó, por una parte, lo que hace United Way, pero como te menciono, United Way atiende o cubre dos pasiones que a mí me encantan, y es lo que es esa relación con el sector privado y lo que es el sector social. Y mi trabajo a nivel de consultoría, en ese phase out de Rehaciendo Comunidades con Esperanza, estaba bien enfocado al desarrollo de líderes con propósito. Wow. Cómo se puede trabajar desde los valores, y uno puede desarrollar enfoques empresariales y estructuras organizacionales basados en valores,
el trabajo de impacto social, los temas de responsabilidad social corporativa eran los temas que yo estaba trabajando. Tremendo. Así que como anillo al dedo. se da la oportunidad y yo digo, ok, estoy sí poniendo, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? Bajando el volumen en unas áreas que sí son importantes, pero no me estoy desvinculando, No. ¿verdad? Del todo. Así que eso yo creo que ha sido el sacrificio más grande en términos, ¿verdad? De lo que fue ese desarrollo. Me costó trabajo hacer ese phase out para lo que es la consultoría y entonces luego hago la transición, pero la hice en paz. Que es lo más importante. Sí. Miedo, pero paz. Sí, y llevo 2 años de plena satisfacción, de que estoy en el lugar correcto, de que siento que hay un propósito bien definido que tengo, que para mí es un privilegio y un honor, y así lo he visto desde el día 1 y lo he compartido en distintos foros y a la Junta y ¿verdad? Todo el equipo de trabajo. Yo no lo tomo de manera liviana. Claro. Realmente es un privilegio bien grande, una responsabilidad bien grande, porque así como yo veía United Way y Fondos Unidos de Puerto Rico, ¿Te ven a ti? y yo tengo ese peso y reconozco Claro. que tiene una responsabilidad bien grande a la institución en términos del trabajo y cómo, Lo que ¿verdad? representa. Construimos puentes en distintos sectores. ¿Y en estos 2 años, cuál ha sido como ese momento o ese logro que te ha dado la satisfacción más grande? Aunque un día que tú dijiste, wow, este día ha sido maravilloso, este logro. Pues te tengo que decir que es difícil seleccionar un día en particular, porque United Way es bien dinámico. Nosotros no solo trabajamos con lo que tiene que ver con la recaudación de fondos e identificar recursos para canalizarlos a través de las organizaciones, sino que nosotros también tenemos programas que hemos diseñado que forman parte de los pilares. Okay. Así que en un día regular de United Way podemos estar hablando desde lo que son los programas de impacto para la niñez y juventud diseñados por United Way. Otro día podemos estar en las organizaciones viendo los programas que las organizaciones desarrollan. Otro día estamos movilizando voluntarios. Otro día estamos desarrollando colaboraciones con el gobierno para poder potenciar el alcance. En una semana pues nos vamos a Washington para temas de política pública. O sea que tu satisfacción es la suma de todas las partes. Yo siempre he sido una persona que me gusta estar en muchas cosas a la vez. Y ahora lo tienes. No, yo corro con la adrenalina, o sea, como el cortisol en high, Ajá. o sea, que tengo que, ¿verdad?, también hacer ese balance, pero todos los días, pues me llena de mucha satisfacción estar con ese drive, pero te tengo que decir que la satisfacción quizás más significativa es la encomienda que me dio la Junta, ¿verdad? Si lo subdividimos. La Junta a mí me dio una encomienda cuando yo comencé de encaminar el plan estratégico. Y nosotros establecimos una agenda de trabajo bien agresiva. Okay. Y mi meta era, en un año nosotros vamos a completar este plan estratégico. Y habían personas que decían, mira, eso toma más tiempo, en un año no es tan fácil. Pues logramos en un año completar el plan estratégico. Y el año 30, pasado, here we come. Así es, y vamos enfocados, dividiéndolos, ¿verdad?, por pedazos. Pero cuando presentamos el año pasado el plan estratégico, nosotros presentamos los lineamientos ante todas las organizaciones afiliadas, colaboradores del gobierno y distintos sectores. Lo hicimos gracias a la donación de las facilidades del Hotel Royal Sonesta. Tengo que decir que fue un acto, ¿verdad?, bien desprendido del señor Raúl Bustamante. Él es maravilloso. Sí. Yo soy una fan de él. Sí, él es tremenda persona tremendo. y bueno, y una calidad humana excepcional. Y muchos años atrás él formó parte de la Junta. Ya. Así que tuve la oportunidad de reunirme con él y lo que he visto es que hay tantos colaboradores, tantas personas que están procurando el éxito de la organización porque están bien comprometidos con el país. Y ese gesto desprendido, ¿verdad?, del señor Bustamante nos facilitó que lleváramos a cabo este evento con 150 personas, Oh, wow. donde les pudimos compartir los nuevos lineamientos estratégicos, los nuevos enfoques. Y ese día yo sentí una satisfacción tan grande porque es ver ese futuro que uno aspira, ejecutar, pero también darte la oportunidad de saborear esos momentos. Así que te tengo que decir que el haber completado lo que fue el diseño del plan estratégico pues fue motivo de gran satisfacción, pero yo no me quedo mucho tiempo quieta. en verdad lo disfruto, lo reconozco, procuro qué es lo aprendido, qué es lo próximo, pero te tengo que decir que todos los días tenemos grandes satisfacciones
porque es ver la suma del trabajo que hacemos, que es producto de tantas personas. La suma de todas las partes. Y verlo reflejado en el trabajo de las organizaciones a través de lo que ellos alcanzan, Tremendo. que a la misma vez es parte de lo que hacemos, nos da sentido, nos da propósito. Todos los días, todas las semanas, yo trato de hacer un repaso de... ¿Qué pasó esta semana? Exacto, y cómo estas acciones que estamos viendo son parte de un rompecabezas, ¿verdad? Son piezas de ese gran rompecabezas. Tremendo. En el cual no hay acciones pequeñas, no hay gestos insignificantes. Todo lo que logramos movilizar es importante para esta agenda, ¿verdad?, de transformación. Reto más grande hasta el momento. El reto más grande es la recaudación de fondos y de identificar recursos. Tengo que ser así bien straightforward. No, y ese punto qué bueno que lo traes, porque yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos en diversos momentos de mi vida, y en Estados Unidos la cultura de la filantropía y de dar al tercer sector o a los sin fines de lucro es bien grande, bien marcada, inclusive uno lo ve hasta en la parte académica, Sí. todo. En Puerto Rico esa cultura no existe. Sí. Y recaudar fondos, yo lo viví con Girl Scouts. Oye, Es hay que bien sudarlo. Cuesta arriba. Mira, yo tengo que decir que no tiene que ver, para aquellas personas que nos estén escuchando, no tiene que ver con que el puertorriqueño no es generoso, porque no tiene que ver con es la eso. cultura. El puertorriqueño, las puertorriqueñas somos bien generosos, las personas aportan, las personas dan de su tiempo, pero cuando se trata de canalizar los recursos de una forma estructurada para lograr esas metas que, ¿verdad?, que nos trazamos a través de las organizaciones, es bien cuesta arriba. Y una de las razones por las cuales se está convirtiendo en una, ¿verdad?, en una gesta tan difícil es porque estamos bien diluidos. Hay mucha fragmentación. Entonces nosotros somos un 100 por 35. Correcto. Somos, ahora mismo que hay 3.2 millones de personas en la isla, o 3.1. bajando 3.1, ¿verdad? Porque tuvimos una fuga, ¿verdad? Una pequeña reducción después que habíamos aumentado un poco, pero estamos hablando de un 3.1. Y en Puerto Rico, en los estudios del 2002 de las organizaciones sin fines de lucro, teníamos alrededor de 4.000, casi 5.000 organizaciones registradas. Wow. Sin fines de lucro. En el estudio del 2022, el estudio que hizo Filantropía Puerto Rico, para esa fecha habían documentadas y registradas 13.500, more or less, Wow, casi. organizaciones sin fines de lucro. Y sabemos que en Puerto Rico, as we speak, hay personas que cuando quieren ayudar, cuando quieren desarrollar iniciativas, lo primero que piensan es: me voy a incorporar, voy a montar una sin fines de lucro, claro. voy a crear una fundación o voy a montar, ¿verdad?, una organización sin fines de lucro. Y entonces yo estoy segura, y por cierto, estamos próximos a replicar, ¿verdad?, el estudio, ¿verdad? Vamos a estar actualizándolo en colaboración con múltiples organizaciones sin fines de lucro. Va a estar participando pues la Fundación del Banco Popular, va a estar Estudios Técnicos, va a estar Fundación Ángel Ramos, ¿verdad?, y otras entidades, y nos vamos a unir, ¿verdad? Estamos ya en ese proceso de unirnos para poder revisar lo que es el estudio. Así que ya tenemos que tener 15.000 organizaciones sin fines de lucro fácil en la isla. Entonces, ¿qué sucede? Nos diluimos de forma tal que el sector privado sigue siendo el mismo, y sabemos cuán complicado está para el sector privado lo que es subsistir, ¿verdad? Hacer negocio en la isla, y los individuos que están en Puerto Rico pues siguen siendo pues una cifra que ya la ¿verdad?, la mencionamos. Así que es bien cuesta arriba, así que creo que estamos diluidos. Yo creo que nosotros tenemos que volver a mirar los modelos de trabajo desde las organizaciones sin fines de lucro para trabajar de manera colaborativa, pero no es la colaboración de que me sumo a tu esfuerzo y luego me voy, sino trabajar desde una forma más estratégica, donde si nosotros estamos en X zona geográfica y estamos trabajando en tales barrios o en tales municipios, pues que podamos identificar cuáles son los puntos de encuentro, y tú no tienes que solicitar los fondos por tu parte y yo por mi parte. Vamos a unirnos, vamos a hacer un consorcio, vamos a trabajar de manera colaborativa para impactar la población, pero eso representa un cambio en la mentalidad. Claro. Es un cambio de enfoque bien diferente, de cultura. Eso conlleva trabajar con las dinámicas de trabajo en equipo, cómo colaboramos, qué doy, qué cedo. Oye, y un poco a veces de personalismo, porque yo lo que veo con este tema del tercer sector, o lo que experimenté cuando estuve con Girl Scouts, es que muchas de estas personas que se van y crean su propia, no todas, pero su propia sin fines de lucro, a veces también
es lo que, la visión de ellos y lo que ellos Sí. o ellas quieren deploy y son bien celosos y celosas con eso. Entonces, eso es bien bonito que tú tengas una visión tan clara, Definida, sí, sí. definida, pero también es como tú dices, cuánto puedes lograr solo o sola versus cuánto podemos lograr en colaboración. Sí. Tiene que haber un acto de desprendimiento. Y tiene que ocurrir pronto, porque es que, Maristela, el escenario, ¿verdad? Lo que estamos viendo afuera es bien complicado para Te creo. subsistir. Y nosotros lo hemos visto en la recaudación de fondos, que es, ¿verdad?, una de las áreas principales del trabajo que realizamos. Claro. Y pues se ha diluido porque de pronto son muchas entidades y entonces todas están yendo a los mismos donantes y de alguna manera, ¿verdad?, se diluye todo ese esfuerzo. En algún momento nosotros tenemos que sentarnos, ¿verdad?, a la mesa. Es parte de lo que estamos hablando de distintos sectores ya o entidades sin fines de lucro, de cómo nos sentamos a la mesa para entonces enfocarnos quién es el protagonista de todo esto. ¿Es la entidad o al final del día son las causas? Claro. ¿Son las comunidades? ¿Son las Tremendo. personas? ¿O Sí, soy sí. yo el protagonista? Exacto. ¿O soy yo que llego a la comunidad y que quiero dejar mi huella? Yo, ¿verdad? Por el hecho de sentirme bien y bueno, sí, eso tiene que ver, es importante y hay que reconocer, ¿verdad?, a lo que es ¿verdad?, las aportaciones. Y yo soy pro de reconocer Lo eres. y que se valide. Pero por otro lado, cuando vemos nuestro ecosistema de organizaciones sin fines de lucro y cuando ponemos la suma de todos los colaboradores y actores claves, nosotros tenemos que empezar a hacer una transición. Así que tiene que haber un acto de desprendimiento en términos de, ok, los protagonistas aquí hay que hacer un reality check, ¿quiénes son? Vamos a enfocarnos en los protagonistas. Eso implica que para poderlo hacer real, tenemos que entonces modificar nuestra estrategia, las estrategias que vamos a emplear. Claro. Y tengo que desprender, tengo que soltar para que entonces ya no sea yo, sino que seamos el colectivo, sino que seamos la suma, ¿verdad?, para que podamos ver esos resultados. Lo otro es que tenemos que buscar democratizar la información, el conocimiento, todo lo que es esta participación, porque si yo tengo la receta mágica de cómo obtengo los recursos, los fondos, pero no lo comparto, no procuro que haya éxito, nuevamente pensando en el protagonista, las causas, que es lo importante, pues entonces nuevamente vamos a ver que algunos van a lograr pero otros no y entonces se da estas dinámicas que lo hacen tan complicado. Así que el reto principal, regresando a la pregunta inicial, es la recaudación de estos fondos y estos recursos en aras de que podamos lograr y potenciar los recursos que son limitados, pero los hay. Y hay muchos recursos, pero tenemos que procurar... Para el impacto. Tenemos que procurar ser más estratégicos para que podamos alcanzar más. Porque todos hablamos de erradicar la pobreza, hablamos de cerrar estas brechas de desigualdad, pero pues implica muchas áreas que comienzan con el enfoque y nuevamente centrar la atención y las prioridades donde deben estar. Me encanta esto que tú dices porque yo creo que es bien importante que entendamos que, y yo digo esto porque lo creo en muchos escenarios, la suma de las partes es mejor que las partes individuales. Entonces, eso aplica mucho en el tercer sector, en el sentido de que la palabra que me llevo de lo que tú me dices es la colaboración. En la medida en que unamos esfuerzos para colaborar, somos más fuertes. O sea, ¿verdad? En esa unión hay más fortaleza de propósito, hay más recursos, hay más impacto y al final del día, como tú muy bien dijiste, mejor le va a la causa y a las personas detrás de esa causa. Al final del día lo que queremos es ayudar seres humanos. Y eso eres tú que eres United Way, Fondos Unidos, que tienen un poder de una marca a la que la gente le dona. Porque yo lo he visto también. Oye, las marcas reconocidas en el sector de sin fines de lucro tienen retos de recaudación, pero las sin fines que son desconocidas, esos tienen... El reto es un mayor, olvídate, sí, o sea, entonces ese tipo de sin fines yo creo que tal vez sería de valor mutuo, que sí puedan unir esfuerzos con ustedes, que sí puedan, mira, esta es mi visión, cómo eso cae dentro de los pilares que ustedes tienen y cómo podemos aumentar ese impacto. A mí me encanta. La palabra colaboración me la llevo. Sí, pero yo creo que la palabra colaboración a veces la utilizamos
y la hemos escuchado mucho y se convierte a veces como en este término esotérico, porque es como colaboración y todo el mundo casi como que entiende a qué nos referimos, pero cuando vamos a ver y cómo lo operacionalizamos. Claro. Y cómo nosotros apalancamos esto de colaborar. Entonces ahí vemos que la cosa se complica, porque colaborar conlleva una disciplina donde yo me voy a comprometer a escucharte, Claro. donde yo me voy a comprometer a dar el tiempo, donde yo voy a identificar cuáles son esos puntos de consenso, donde yo voy a valorar lo que es una actitud de que yo voy a aprender, de que yo no tengo todo resuelto. Claro. Y que yo me voy a comprometer con todos esos elementos para hacerlo posible. Porque entonces si no, es una palabra que suena bonita y que podemos vernos bien en una foto cuando pues, la colaboración, el photo op, y estamos colaborando. Pero no se ejecuta. Pero entonces no se ejecuta por la falta, ¿verdad?, de ese compromiso con la disciplina que requiere. Y esto aplica a nivel empresarial cuando hablamos de, pues, de desarrollar pues, equipos de trabajo y trabajar, ¿verdad?, de esa forma colaborativa. Implica, o estilos de liderazgo participativo, implica el compromiso con lo que eso, ¿verdad?, conlleva. Que hay que trabajar, que hay que uno ser paciente, ser consistente para que eso se pueda dar y no hacerlo de manera orgánica porque estamos colaborando, no, hay que ser bien intencionales. De acuerdo. Así que uno tiene que desarrollar cierta estructura para que entonces eso se pueda dar y toma tiempo. Así que yo creo que es posible, pero también reconozco que lo que estoy mencionando en este posible modelo a futuro es a largo plazo. Es a largo plazo y que hay que identificar cuáles son las bases que tenemos que sentar, ¿verdad?, para el fundamento, para que pueda ser posible. ¿Y qué puede hacer el sector privado? Porque como tú muy bien dices, ¿verdad?, el sector privado es pequeño, los fondos y los recursos se diluyen porque pues hay tantas organizaciones tocando la puerta y uno a veces, no, aquí pasa, me pasaba del otro lado cuando estaba en Girls, o sea, me pasa que a quién uno le da qué, entonces uno termina diciendo, bueno, pues le voy a dar este poquito aquí, este poquito allá para ayudar a la mayor cantidad de gente posible y la mayor cantidad de causas. Así que recogiendo lo que tú me estás diciendo, ¿qué puede hacer el sector privado para ampliar nuestra capacidad de apoyo a las causas? ¿Cómo podemos nosotros aterrizar mejor ese impacto que vamos a hacer? Pues mira, yo lo he visto con el paso de los años y he llegado a apreciar y reconocer que el sector privado en Puerto Rico es bien generoso también, es bien dadivoso. Nosotros vemos y he visto que con el paso de los años más empresas se mueven a desarrollar iniciativas de voluntariado, a aportar en distintas áreas, pero lo que he visto es que hay una carencia de un plan definido de cuál es el impacto que yo quiero lograr con esa aportación. Wow. Entonces, lo que sucede es que yo te doy el donativo, pero como no hay una definición, no está establecido cuál es el impacto que yo quiero lograr, muchas veces termino dando los donativos porque pues me lo solicitó X o Y persona, porque me parece una causa simpática, porque sí veo la organización que veo que tiene una reputación y doy el dinero, pero la empresa no tiene definido cuál es el impacto. Wow. Entonces, cuando no tienes definido el impacto, terminas nuevamente aportando, pero propiciando que se dé este ecosistema tan diluido. Claro. Que tenemos porque todo el mundo está dando de chispito en chispito, claro, pero no hay una definición de cuáles esas causas. Cuando yo visito las empresas, una de las preguntas que yo le hago a esos directores, el presidente o la persona que me reciba es, ¿y ustedes tienen definido unas causas? ¿O tienen un plan definido de responsabilidad social para su empresa? Muchas veces me dicen que no. Otras veces me dicen, pues mira, nosotros estamos bien inclinados al área de la educación o queremos ayudar en el área de desarrollo de STEM o medio ambiente, ¿verdad? Y algunas empresas lo tienen bien claro, lo tienen definido. Así que yo creo que el reto, ¿verdad?, o una aportación que el sector privado puede hacer en aras de poder sumarse a la colaboración es que en la medida en que la empresa tiene definido cuál es el impacto que quiere lograr, va a poder identificar esas organizaciones sin fines de lucro que están alineadas a lograr ese impacto. Y donar con propósito. Claro, porque no tan solo voy a estar dando de chispito en chispito,
¿verdad? Un poco por acá, un poco por allá, sino que yo dono con propósito y con intención, lo cual implica que yo quiero ver unos resultados, lo cual implica que tiene que haber algunos mecanismos de medición, Claro. de rendición de cuentas. Entonces, ahí es donde yo veo que las empresas, que veo que muchos sectores, lo veo en el periódico, lo veo en la prensa, lo veo en distintos espacios. Yo digo, el sector privado está bien dado a dar, pero hace falta como una estrategia, como una mayor intención de cuáles son esas causas de país a las que queremos aportar, para que entonces, si tenemos distintas empresas que están aportando a estas áreas, pues entonces, ¿quiénes van a ser mis socios estratégicos? Claro. Y ese es uno de los enfoques que a través del plan estratégico de Y ahí United uno puede Way. planificar a largo plazo. Así que cuando yo voy ahora a las empresas, parte ¿verdad? De la conversación es, permítenos ser tu socio estratégico para temas de impacto social. Me encanta. Porque nosotros tenemos este portfolio, claro, por llamarlo así, ¿verdad? En un término, de organizaciones sin fines de lucro de alto rendimiento que están trabajando en temas de niñez, en temas de juventud, de temas de desarrollo económico también, que están aportando en distintas áreas. Y este portafolio es un portafolio probado, de alto rendimiento. Nosotros hacemos la medición, nosotros hacemos las monitorías. Bueno, tú sabes, en Girl Scout, ¿verdad? Del Caribe, seguro. Hacemos las monitorías, hacemos el seguimiento, tenemos los indicadores de logro. Así que a través de estos aliados estratégicos podemos alcanzar más, donar con propósito. Si al final del día la empresa lo que quiere ver es que la comunidad prospere, porque ahí es donde están sus empleados, porque ahí es donde están sus clientes, pues vale la pena hacerlo de manera estratégica para que el dinero no se diluya, sino que podamos ver y perseguir dónde es que está llegando el dinero, cuál es el impacto, y podamos hacer ajustes, porque a lo mejor si no estamos viendo el impacto deseado, ¿cómo podemos co-crear estas nuevas oportunidades o esta nueva realidad que todos aspiramos al final del día? Me llevo colaborar, ejecutar y donar con propósito. Me estoy llevando las palabras para mi plan estratégico después. Muy bien, cuentas conmigo. Me encanta. Esta conversación me ha encantado. Siento que ha sido como un deep dive en lo que son ustedes, lo que es el tercer sector en Puerto Rico, cómo esa colaboración entre mismos miembros de ese sector y la industria privada puede mejorar, cómo nosotros como industria privada podemos impactar con mayor propósito y creo que ha sido bien fructífera y espero que la siga para los que nos acompañen y que se puedan aprender y enriquecerse, porque después de todo este es el propósito. Sí. Pero tengo una última pregunta. Adelante. Si el dinero no fuese ningún tipo de issue o consideración, ¿a qué le dedicarías tu tiempo y por qué? Yo creo que en tu caso bien particular, yo siempre hago esta pregunta, pero más o menos a lo mismo, pero te dejo contestar. Pues mira, es que yo no concibo una manera diferente de vivir. Esto es como que bien obvio, ¿verdad? Yo no concibo una manera diferente de vivir que no sea haciéndome útil y poniendo a la disposición de los demás esos talentos y esos regalos que Dios me ha dado. Yo, pues, ¿verdad? Creo mucho en el ser agradecido y el impacto que tiene para el bienestar de uno, de las personas a nuestro alrededor, pero como te decía, yo soy una persona de mucha fe, yo creo y estoy convencida de que lo que yo soy, lo que tengo, es porque Dios me lo ha dado. Amén. Entonces, en agradecimiento pues no hay otra forma de vivir para mí. Entonces, por eso es que siempre termino de alguna manera involucrándome en estos proyectos y en estas iniciativas que me causan gran satisfacción, y en la marcha pues Dios me ha bendecido pues también con la posibilidad de tener pues un empleo, ¿verdad? Y así, y trabajar en algo que me apasiona, que me gusta y que me permite, ¿verdad? Poderle proveer a mi familia y estar bien. Pero más allá de eso, estaría sirviendo y estaría donando mi tiempo y estaría trabajando y estaría procurando que lo que hago, no importa dónde sea, tenga un impacto y que pueda ayudar a aportar a las personas a mi alrededor. Y lo digo con humildad, lo digo con un genuino deseo de poder devolver de alguna manera lo mucho que he recibido y que Dios me ha permitido tener a lo largo de los años que tengo, que ya son algunos, pero a lo largo de estos años. Tremendo. Glorimar, esta ha sido una conversación, wow, de las buenas. Gracias, María Estela, por la oportunidad. Me lo he disfrutado muchísimo. Gracias a ti por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu apertura.
Y yo creo que debe haber una segunda parte. Bueno, yo encantada, como ves, pues, ¿verdad? Me gusta mucho, pero no, yo creo que son temas importantes porque... Yo también. Y creo, María Estela, que es necesario que nosotros tengamos diálogos porque dentro de toda la superficialidad, dentro de la agenda tan acelerada que vivimos, nosotros tenemos que separar espacios para repensar el trabajo que realizamos incluso desde el sector social y las maravillosas colaboraciones. Yo soy tan agradecida del sector privado, pero hace falta que nosotros repensemos, que seamos más estratégicos, porque al final del día todos queremos ver a nuestras comunidades bien, todos queremos ver bien nuestra sociedad, ver bien a Puerto Rico, pues amerita que nosotros hagamos un alto, que repensemos, pero que accionemos, ¿verdad? Ese futuro que nosotros y todos, ¿verdad? Que todos y todas aspiramos a tener. Mejor no lo pude haber dicho. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este episodio tanto como yo y nos vemos en el próximo.